Bueno, y Claudio Grossman, lo conocen ustedes, un abogado reputadísimo a nivel internacional, ex agente de Chile, además ante la Haya, nos va a acompañar y nos va a ayudar, nos recibe en su casa para hacer un pequeño análisis de las elecciones norteamericanas. Claudio, gracias por acompañarnos. En primer lugar, gracias por la presentación. Es una pena que mi señora no la esté escuchando, pero bueno, así es. Bueno, Quisiera preguntarle si lo sorprendió el resultado de la elección y si lo sorprendió el resultado en sí o la magnitud de la victoria de Trump. en realidad sí. Yo pensé que era posible que Trump ganara, pero no pensé que iba a ganar en el voto popular, por ejemplo. ¿Ah? Así que hay una sorpresa en el resultado. Eh, También pensé que la Cámara de Representantes iba a ser más disputada. Es más disputada, aún no conocemos el resultado, pero sin embargo me parece que es muy probable que ganen los republicanos. Y cuando usted piensa cuáles son las razones de esta victoria de Donald Trump, y una victoria tan aplastante como la que está consiguiendo, y digo, está consiguiendo en el sentido de que faltan todavía algunos votos por ser escrutados, ¿a qué lo atribuye? Yo creo que hay distintas circunstancias. Una primera, yo creo que hay un movimiento en los Estados Unidos y en otros países del mundo a ciertos temas que hay que identificar. Y yo describo circunstancias, no paso juicio en esto. Uno es una concepción mucho más nacionalista, centrada en intereses nacionales. Siempre a veces los intereses nacionales se cubren de otro tipo de retórica, pero aquí es muy directo el tema de poner los intereses nacionales primero. En segundo lugar, el lenguaje antiinmigratorio, ¿ah? Que es muy fuerte, no es extraño en la sociedad norteamericana. Todas las olas de inmigrantes, uno ve en la historia de los Estados Unidos, desde los chinos, los estudiantes de Europa del Este, los latinos, siempre cerraban incluso la puerta detrás y había un lenguaje anti anti-inmigrante, incluso con esto de comer cuestiones extrañas, ¿ah? O cuestiones que no pertenecemos. Entonces, un lenguaje muy fuerte. Creo también que hay otro tema. Lo que a veces captura digamos así, la atención de las élites intelectuales, no necesariamente tiene un impacto, un efecto en la gente, comillas, y no lo digo solo con propósitos descriptivos común. Yo creo que aquí tiene que haber también una reformulación y un pensamiento de las premisas políticas, de la acción política de distintos actores. ¿Ah? ¿Cuáles son los temas de interés? Uno ve, por ejemplo, la política exterior, 3% de interés. Es un país muy centrado en sí mismo. Un tema muy importante ha sido la economía. Sí. ¿Ah? Ahora es interesante ver que desde un punto de vista macroeconómico este no es un país en crisis. Este país no se puede comparar con las situaciones que ocurrieron en Alemania en los 30 o en Italia. Pero el tema de la inflación es un tema que Claro. golpea fuerte y aquí también ha sido un factor. Sin duda. Por eso lo digo, pero no un país en crisis que lleve a pensar que tiene que haber cambios paradigmáticos en la conducción de la política. Y aquí ocurrió eso. Ahora, hay otro tipo de cosas que hay que pensar y que es interesante para mí también como abogado y que tiene connotaciones. Digamos así, la gente toma decisiones en función de consideraciones políticas y poca gente cambia las decisiones a las que llega por consideraciones de carácter jurídico, por ejemplo. O racional. Hay un nexo y un vínculo, parece cada vez más acentuado en estas decisiones también con lo emocional, con lo identitario o con la identidad, para no hablar necesariamente de identitario. En este sentido, ¿cree usted que Donald Trump libró de alguna manera lo que se ha denominado más que una batalla ideológica, una batalla cultural? Bueno, tiene un componente de eso sin duda. ¿Ah? Ahora, hay una pregunta muy importante, creo que es interesante además para comprender las cosas, porque uno tiene que ver dónde está parado y cómo analizar desde el punto de vista de, que no quiero decir solo sus intereses, sus valores y también los de un país.
¿De qué manera afecta a países como Chile estas transformaciones? Porque si se trata de un país pequeñito en otros lados, no tiene gran importancia. ¿Ah? Entonces, hay que pensar qué tipo de impacto tiene hacia Chile. Esto es una perspectiva que hay que ver. ¿Ah? Y si pensamos en el impacto que tiene que haya ganado Donald Trump para Chile y para América Latina, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en la conducción de la política exterior. Yo creo que es muy importante, voy a decir como cosas obvias. Uno, identificar intereses nacionales. Ahora eso es fácil decirlo, el problema, pero hay que hacer intentos de pensar eso, porque estamos viviendo un momento en el mundo en que actores poderosos de la comunidad internacional ponen primero sus intereses. Y desde alguna manera siempre había ocurrido, pero había narrativas que miraban más allá, desde expansiones ideológicas de distintos sectores, etcétera, etcétera, que también respondían de alguna manera a una visión nacional. Pero hoy día una cosa mucho más evidente, y yo creo que hay que pensar frente a lo que eso significa. Entonces, temas como la generación de consensos nacionales relativos a ciertas cosas, de buscar identificar temas en los que se mete o no se mete uno en función de sus intereses, porque Chile es el país más grande que hay para los chilenos, y sin duda para todos nosotros, pero no es el país más grande desde el punto de vista de su peso internacional. Entonces, la realidad internacional requiere también eso, sin abandonar valores, pero hoy día hay que ser muy cuidadoso. Quiero cerrar preguntándole cómo se explica usted este viraje de parte importante del voto latino. El voto latino no es uno solo, yo lo sé, hay distintas identidades, por ejemplo, el voto en Florida, en parte de Florida, hay un componente muy conservador tradicionalmente, del exilio cubano, por ejemplo, y otros sectores, pero la pregunta es por el otro tipo de voto cubano que era cercano al Partido Demócrata y que ha ido cambiando, y ha ido abandonando este Partido Demócrata. No sé cómo ve usted ese fenómeno y también cómo ve al Partido Demócrata, que ahora parece un poco pasmado, habiendo perdido 3-0 esta elección. Bueno, a ver, siempre los fracasos producen la necesidad de repensar las cosas. Y yo creo que temas importantes para el Partido Demócrata va a ser, por ejemplo, ¿qué hace un partido cuya narrativa, es decir, nosotros estamos por los obreros y la mayoría de los obreros de color blanco, ciertamente, votan hoy por los republicanos? Entonces hay que ver cómo se adapta a eso. Después, el Partido Demócrata tenía como vocación ser el partido pluralista de las minorías. Y hay porcentajes muy importantes minoritarios que votaron por los republicanos. Yo creo que hay distintos factores, ¿ah? Mónica, no basta uno. En algún lado juegan también factores religiosos. ¿Ah? Por ejemplo, y de nuevo, yo estoy haciendo una inscripción, tratando, y voy a estudiarlo más a fondo con números, no, pero yo creo que también juegan factores religiosos. Hay esta idea también que es tradicional en Estados Unidos de tratar de cerrar la puerta detrás de uno. Esto históricamente. Creo que hay otras cosas que pensar. La idea de las prioridades. ¿Ah? Que lo que me importa es cuánto vale el supermercado. ¿Ah? Y yo ya estoy aquí, ¿ah? Y tengo un estatus legal, entonces los otros vienen a competir. ¿Ah? Ahora, yo creo que hay desafíos muy grandes para el próximo presidente. De una manera general y al margen de la situación en Estados Unidos, yo estuve en la Comisión Interamericana, en Naciones Unidas, me ha tocado ver distintos procesos de transición. Primero, una cosa es ganar el poder, la otra es el ejercicio del poder. En América Latina antes existía esa expresión, no sé si la he escuchado, en la realidad de ese momento, en los 70, el poder es como el violín, tocar el violín, no sé si has escuchado. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Era una combinación de la expresión de aspiraciones y la realidad de la existencia de poder. Resulta que el presidente electo señaló que se vienen tiempos de oro.
y resulta que hay una gran aspiración de resolver problemas económicos importantes. ¿Será posible eso a corto plazo? Vienen elecciones legislativas a 2 años. En las elecciones legislativas a 2 años, normalmente el grupo pide. Y hay otra cosa. Hoy día benefició el número de candidatos de Senado. La mayoría eran asientos demócratas. Sí, los que estaban en juegos eran mayoritariamente demócratas. En 2 años, son 33 asientos, 20 republicanos. ¿Ah? Y si gana, yo creo que puede ser lo más posible, va a ganar los republicanos en la Cámara, los representantes, pero es bien estrecho. Entonces, ahí viene un tema. Hay otros temas, el voto femenino. Incluso en la Florida hubo un voto sobre aborto, se perdió porque se requería un 60%, pero en la Florida sacaron un 56%. Después, ¿qué va a pasar con los temas del ambiente, del cambio climático? Ha habido cuestiones desastrosas. ¿Qué va a pasar? La cuenta suma y sigue. Si he leído la opinión de economistas de que poner tarifa a 20% para todo y a China del 500-600% va a generar un impacto inflacionario muy grande. Después, es posible utilizar al ejército norteamericano para buscar, digamos, puede haber unos 15 millones, 16 millones, 11 millones de indocumentados. Y de nuevo, yo estoy planteando temas verdaderamente objetivamente. Eso va a generar grandes tensiones. Después, yo creo que hay la mantención de la unidad de un partido es difícil. Eso no quiere decir que no haya. Yo creo que en temas de rebajar impuestos, en temas de limitar el estado regulatorio, en temas como energía, medio ambiente, en temas de conducción de política exterior, yo creo que va a haber una influencia importante que puede llegar a cambios paradigmáticos. Pero me parece que dentro del Partido Republicano también, en un análisis granular, hay corrientes diferentes. Nikki Haley sacó un 30%, uno ve, hay unos 5 o 6 senadores, en mi experiencia, que van a tener problemas con algunos temas. Yo no minimizo la posibilidad del impacto de hacer cosas, pero aquí este tipo de situaciones pueden generar cuestiones bastante intensas en la sociedad de los Estados Unidos. Claudio Grossman, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. No, por el contrario, siempre para mí tener la posibilidad de conversar con mis compatriotas es un honor y me da mucho gusto verte nuevamente. Saludos a todos.